turno. Y me voy a permitir dar lectura a la trayectoria profesional de nuestro distinguido ponente que hoy nos acompaña. Él es abogado y especialista en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Colombia. La Universidad Sergio Arboleda de Colombia lo reconoce como especialista y magíster en docencia e investigación. La misma Casa de Estudios lo avala como magíster en Derecho. Lo distingue un doctorado en Derecho aprobado por la Universidad Católica de Colombia. Es director del Grupo de Investigación Persona, Instituciones y Exigencia de Justicia. Y en el interés por compartir sus conocimientos y experiencias, funge como docente investigador del Politécnico Gran Colombiano en Bogotá, Colombia. Y con el tema el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, damos la bienvenida al doctor Jaime Alfonso Cubides Cárdenas. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá en este auditorio ante esta prestigiosa universidad. Realmente muy complacido por estar acá. Para nosotros siempre es un placer hablar de estos temas. Creo que es algo importante pensar y repensar los derechos humanos. Agradezco al doctor Héctor Robles por la invitación y al maestro Fernando Serrano por la invitación. Muchísimas gracias de verdad por extendernos esta invitación. Realmente es muy importante para nosotros venir a hablar de estos temas que para mí son importantes. Mi tema de tesis doctoral tiene que ver con lo que voy a hablar acá, pero traté de hacer como un, llamémoslo así, un mix para que ustedes tuvieran varios elementos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, rompiendo el protocolo, después del agradecimiento, entonces ahora sí. Bueno, vamos a hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nos ubicamos ya en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si nos dicen interamericano, ¿en qué pensamos? Entre las Américas. Entre las Américas. Estamos hablando de Sistema Interamericano. Y nosotros lo vamos a ver, o siempre lo vamos a realizar con estas abreviaturas. Es CID, CIDH, que es Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahorita vamos a ver realmente qué tiene y qué no tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero realmente tiene en su estructura dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tiene dos organismos el sistema: la Comisión y la Corte. ¿Listo? Entonces, no se me vayan a perder. En la charla vamos a hablar de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O solo voy a decir Comisión y solo voy a hablar de Corte. La Comisión en todos nuestros países son los que reconocen la competencia contenciosa del sistema. Ellos pueden denunciar todos los casos. Lo que sucede es que el sistema tiene dos elementos normativos muy importantes. Para que el sistema naciera, hay un pacto que se llama el Pacto de Bogotá o la Declaración Americana de Derechos del Hombre, y de ahí nació el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una necesidad, ¿para qué? Para que las personas protejan sus derechos. El Sistema Interamericano nace después del Sistema Europeo de los Derechos Humanos. Ese es el primero, y nosotros es después. Primero nace la Comisión, y la Comisión, ¿sí?, era un órgano que daba recomendaciones, ¿correcto? Pero era un órgano que no tenía poder jurisdiccional. Cuando sale la Convención Americana de Derechos Humanos, nace la Corte Interamericana, que sí va a tener poder, ¿qué? Jurisdiccional. Es decir, va a poder emitir, ¿qué? Sentencias. Y estas sentencias van a ser muy importantes para nosotros. Entonces, el Sistema Interamericano tiene un órgano cuasi jurisdiccional, que le vamos a llamar Comisión, que es como un fiscal realmente. ¿Por qué? Porque él va a revisar las pruebas, él va a mirar qué hace el Estado o qué no hizo el Estado. Y la Corte es la que va a emitir, ¿qué? Las sentencias, ¿correcto? Entonces, con este marco,
vamos a hablar de algo que se llama el control de convencionalidad, que para nosotros ese es el elemento más importante que realmente existe del sistema interamericano. El elemento más potente que se haya inventado o que haya creado el sistema interamericano de derechos humanos se llama el control de convencionalidad. Y obviamente pues mi tesis doctoral tiene que ver con control de convencionalidad. ¿Listo? Entonces ya nos ubicamos en el sistema interamericano y ahora vamos a hablar de control de convencionalidad. Tal vez sus profesores les hablaron mucho del control de constitucionalidad, ¿no? Normalmente en derecho constitucional, una de las cosas que más se habla es del control de ¿qué? De constitucionalidad. Ustedes recordarán, bueno, yo lo hablo en el marco colombiano. En el marco colombiano nosotros tenemos una Corte Constitucional. La Corte Constitucional es nuestro, digamos, garante de toda la jurisdicción. Y él es el que emite sentencias en razón de ¿qué? Del control de ¿qué? De constitucionalidad. Nosotros tenemos un órgano que son 9 magistrados y esos 9 magistrados pues emiten sentencias, que esas sentencias cuando son sentencias C, son sentencias de ¿qué? De constitucionalidad. Tenemos unas sentencias de tutela. La tutela, si saben, ¿no? Es la nieta del amparo. Ustedes crearon el amparo en 1917 y la tutela de nosotros es del 91. O sea, realmente es nuestra ¿qué? Es la nieta, pero nuestra nieta es mejorada. O sea, es una versión mejorada de su amparo, ¿correcto? Ustedes no tienen acción de tutela contra providencias judiciales. Nosotros sí tenemos acción de tutela contra providencias judiciales. Es decir, nosotros con la acción de tutela podemos impugnar una decisión de una alta corte en Colombia. ¿Ok? O sea, es como si tuviéramos una casación constitucional. ¿Ok? ¿Listo? Y obviamente acá, ay, se acabó. Acá, el control de constitucionalidad representa a cada estado de forma interna. Es decir, el control de constitucionalidad depende de su ordenamiento jurídico. ¿Por qué depende de su ordenamiento jurídico? Porque el control de constitucionalidad depende de la norma constitucional. Y la norma constitucional, yo soy constitucionalista, ¿no? Quiero hacer la claridad. Pero por más importante que nos parezca la Constitución, siempre va a ser una norma de tipo ¿qué? Interno. Es decir, cada constitución es diferente en cada estado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando estamos acá en el control de convencionalidad, pues la primera vez que se ejerció control de convencionalidad lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es diferente. A veces dicen es que están peleando el control de constitucionalidad o el control de convencionalidad. O también dicen es que a veces, ¿cierto? Los constitucionalistas se quedaron de qué hablar y entonces empezaron a hablar de control de convencionalidad. Pasamos de moda y entonces para volvernos más kawaii, ¿cierto? Entonces empezamos a ¿qué? A tratar de meterle cosas nuevas al sistema. Ojo, es interacciones diferentes. Son interacciones diferentes. ¿Por qué? Porque acá representa el derecho internacional dentro de los estados. Porque cuando hablamos de Corte Interamericana, estamos hablando de la Convención ¿qué? Americana. Y vamos a hablar de sentencias de la Corte ¿qué? Interamericana. ¿Eso representa cada estado? No. Es una lógica diferente, ¿correcto? Y al ser una lógica diferente, pues el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad no se deben ver como ¿qué? Rivales, sino se deben ver como ¿qué? Un complemento. Es decir, el control de constitucionalidad se complementa con el control de ¿qué? Convencionalidad. ¿Listo? ¿He sido totalmente claro? Control de convencionalidad nace ¿de dónde? ¿Afuera de qué? De los estados. El control de constitucionalidad es ¿dentro de qué? Dentro de los estados. Y entonces, obviamente, ¿cierto? Hay que decir que ellos se complementan y se complementan en un buen sentido. ¿Listo? Ustedes no pueden vivir sin el picante. El control de convencionalidad es el picante ¿de quién? ¿Del control de qué? De constitucionalidad. ¿Sí ven? Entonces, si yo les doy alguna comida sin picante, ustedes me dicen ¿qué? Que eso está ¿qué? ¿Cierto? Y entonces, ¿quién es el que le pone el picante? ¿Qué es lo que hace picoso la cosa? Pues el control ¿de qué? De convencionalidad. Vamos a mirar qué tanto hace escozor el control de convencionalidad en los estados. Entonces, obviamente es un mecanismo nuevo. ¿Listo? Es un mecanismo nuevo el control de convencionalidad.
Es un mecanismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo crea en el año 2006. ¿Listo? Año 2006, en un caso icónico que se llama el caso Almonacid Arellano versus Chile. Recuerden que estamos hablando de sentencias ¿de qué? De Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces acá en estos casos siempre vamos a mencionar las partes versus un Estado. ¿Listo? ¿Dónde nace eso? En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿En dónde? En la Corte, en un caso que se llama caso Almonacid Arellano versus ¿qué? Chile. ¿Listo? Obviamente, este control de convencionalidad pues traspasa las fronteras. ¿Por qué traspasa las fronteras? Porque nosotros nos habíamos medido unas fronteras jurídicas o unas murallas jurídicas o unos edificios jurídicos que nunca reconocíamos que había algo que pudiese ¿qué? Romper el ordenamiento jurídico. Los sistemas ¿qué? Jurídicos, y habíamos pensado que nadie podía revisar el sistema jurídico porque si teníamos una Corte Constitucional o una Corte Suprema que ejercía el control de constitucionalidad, pues si eso estaba constitucional, estaba bien, ¿correcto? Pero aparece un nuevo concepto que ya va a ser ¿qué? Inconvencional. ¿Qué es lo que es inconvencional? Lo que está en contra de ¿qué? De la convención. Ya no en contra de la Constitución, sino en contra de ¿qué? De la convención. Y entonces ya no va a ser algo inconstitucional, sino ahora va a ser algo inconvencional. ¿Listo? Y profesor, ¿puede haber algo inconstitucional y algo inconvencional? Sí. ¿Puede haber algo constitucional y algo inconvencional? Sí. ¿Por qué? Porque son lógicas totalmente ¿qué? Diferentes. ¿Listo? Son lógicas diferentes. ¿Una norma constitucional puede violar la convención? Y adivinen cuál es la respuesta. Sí. Una norma constitucional puede estar declarada y puede decirse que es ¿qué? Inconvencional. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Me siguen? Y obviamente es importante entender que el control de convencionalidad no deroga, anula o expulsa las normas del ordenamiento jurídico interno. Cuando hablamos de control de constitucionalidad, nosotros tenemos en Colombia algo que es efectos exequible o inexequible. ¿Qué es lo exequible? Lo que está vigente en el ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo inexequible? Lo que sale del ordenamiento ¿qué? Jurídico. ¿Listo? Eso es como lo tenemos en Colombia. La Corte Constitucional colombiana declara sus sentencias y dice exequible o inexequible. El control de convencionalidad no declara una norma inconvencional. La norma le dice a usted Estado mire a ver cómo ¿qué? Como armoniza o utiliza otra palabra, como adecúe. ¿Adecúe qué? Su ordenamiento jurídico. Es decir, usted es el que tiene que ¿qué? Mirar a ver qué hace. La norma no le está diciendo que derogan la norma, no tocan su norma, sino le dice, oiga Estado, esta norma es inconvencional o esta norma está en contravía de la convención, entonces usted adecúe. Obviamente, para unificar conceptos y hablando en la lógica de los derechos humanos, pues tenemos que decir que hay un derecho de los derechos humanos y ese derecho de los derechos humanos es la unión del derecho internacional y el derecho constitucional. Yo no sé si ustedes hagan preparatorios. ¿Ustedes hacen preparatorios? Son los exámenes para graduarse de abogado, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, en Colombia se llama preparatorio, pero normalmente en estudiantes les decimos torturatorios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué es un torturatorio? Porque usted tiene que demostrar que usted ¿qué? Sabe toda la materia y lo tenemos torturándolo por ahí 2-3 horas. O sea, es un torturatorio. ¿Listo? Pero en ese torturatorio, una de las preguntas que es más difícil es que defina la vida. Y entonces uno empieza, defina la vida, ¿no? Y entonces, profesor, ¿cómo definimos la vida? ¿La vida es un derecho fundamental? ¿Sí o no? No los veo convencidos. ¿Sí? Ya van perdiendo el preparatorio. No sé dónde está el maestro Fernando, yo creo que ya estos muchachos van perdiendo. ¿La vida es un derecho humano? ¿Sí? Ok, un derecho humano. ¿Es un principio universal del derecho? ¿Está protegido por el DIH? ¿Y entonces la vida es todo o no es nada? ¿Es todo? Bueno, la vida es todo. Pero jurídicamente, ¿hacia dónde vamos? Es difícil entender eso. Es difícil entender cuando estamos jugando con normas constitucionales, cuando estamos jugando en normas de derechos humanos y cuando estamos jugando en normas del DIH. ¿Sí o no? Es difícil.
porque es una interacción, es decir, ya está el derecho pegándose, ya no es el derecho como me lo enseñaron a mí. A mí me enseñaban el derecho y a nosotros nos enseñaban el derecho civil y nos decían no tiene nada que ver con el derecho penal, cuando ustedes saben que sí tiene que ver. Y después nos decían el derecho administrativo no tiene que ver nada con el derecho penal y ustedes saben que ¿qué? Que sí tiene que ver. Es decir, hay una interacción normativa, hay una interacción de derechos. Hoy esa interacción normativa pues se produce entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Yo quería que mi tesis fuera obviamente constitucional y fuera derechos humanos. Y por eso fue que escogí la figura del control de convencionalidad. ¿Por qué el control de convencionalidad? Porque es la interacción realmente efectiva. Es decir, es la muestra latente que existe ¿qué? Interacción. O sea, que esto sí existe, que esto sí sirve. Y entonces hay unos principios. Me imagino que han escuchado el principio de ejecutoriedad. ¿Qué es? Que los derechos humanos tienen que ¿qué? Ejecutarse. O sea, no es letra, no es ahí ponerlos, no es dejarlos allá como en el mural y ponerlos tan lindos ahí, no. Es de verdad cumplirlos. También el principio de progresividad, ¿no? El principio de progresividad yo creo que es uno de los principios más importantes de los derechos humanos. Yo me imagino que a ustedes también les gusta el principio de progresividad, ¿no? Cuando tienen una amiga con derechos, siempre quieren ¿qué? Subir y subir y subir y subir, ¿sí o no? O amigo con derechos, siempre quieren ¿qué? Subir y subir y subir, ¿no? Ese es el principio de ¿qué? La progresividad, es decir, hay unos estándares mínimos y tenemos que ¿qué? Ir aumentando. El principio de la irreversibilidad o no regresibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya les di una garantía, no se las puedo ¿qué? Disminuir o quitar. Está el principio pro homine o pro persona. Cuando yo tengo una duda entre un derecho y el otro, tengo que darle siempre la interpretación a favor de ¿qué? De la persona. Siempre la interpretación en derechos humanos tiene que ser a favor de ¿qué? De las personas. El pro homine o el pro vida. El favor debilis, este nos encanta. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están hechos para garantizar ¿qué? Que los débiles, los sujetos de especial protección, las personas tengan ¿qué? Derechos. ¿Correcto? Entonces ahí está. Y el principio pro action. Ese principio pro action es que cuando hay determinadas situaciones que nadie quiere tocar, pues los derechos humanos les toca ¿qué? Hablar. Cuando nadie quiere hablar, los derechos humanos tienen que ¿qué? Que accionarse. Por eso es el principio ¿qué? Pro action. Obviamente ustedes recordarán en sus clases de Derecho Internacional, ¿no? Me imagino que ya vieron Derecho Internacional, la Convención de 1969 o la Convención de Viena de 1969, también denominada el derecho de ¿qué? De los tratados, ¿se acuerdan? Y obviamente cuando nace esto, el derecho internacional tiene un gran principio, que es el principio de ¿qué? A ver, ¿quién va a pasar el preparatorio? ¿Cuál es el principio más importante de los tratados? ¿Sí ve por qué no pasan los exámenes? ¿Cómo se llama? ¿No? Pactan. Profesor Manuel aprobó. Listo. Entonces, el pactan sunt servanda, ¿qué quiere decir? Que lo pactado es para ¿qué? Cumplirlo. Lo que se pacta, se cumple. Y en el derecho internacional es muy importante que usted cuando, ojo, firma un tratado, lo cumpla. El pactan sunt servanda. Y entonces, este dice, ¿cierto? O bueno, haciendo una interpretación, no prevalece la norma de derecho interno para justificar incumplimiento o obligación convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo traer una norma interna, por ejemplo, una norma de la Constitución mexicana, para no cumplir ¿qué? Un tratado. Es decir, yo no puedo justificar la aplicación del derecho internacional diciendo de que no lo aplico porque mi Constitución dice que no se puede ¿qué? Aplicar. ¿Listo? También tenemos obviamente el concepto de control de convencionalidad y yo siempre les doy definiciones genéricas. ¿Cuál sería la definición genérica? Es una confrontación. El control de convencionalidad es una confrontación. Es decir, son dos normas que están ¿qué? Encontradas. El control de constitucionalidad es una confrontación.
La diferencia acá entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad es que hay una confrontación entre una norma convencional, que la vamos a llamar también norma internacional, y una norma ¿qué? Interna. Y ahí está la confrontación. Y obviamente determina la aplicación de la norma interna o la convencional. Yo no sé si ustedes les explicaron, pero por ejemplo en la Constitución colombiana hay un artículo que dice lo siguiente, el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Listo? Dice, la Constitución es norma de normas. En cualquier caso, incompatibilidad entre la Constitución y una norma de inferior jerarquía, prevalece la Constitución. Eso dice la Constitución colombiana. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que siempre cuando usted vaya contra la Constitución, siempre la Constitución le va a ¿qué? A ganar. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Eso sí se lo saben o no? Eso se llama principio de supremacía constitucional. ¿Listo? En el control de convencionalidad, no. ¿Por qué no? Porque acá yo tengo que decir cuál es la norma que mejor garantía tiene. Y la norma que tenga mejor garantía es la que tengo que aplicar. Porque ya no estoy en la lógica constitucional, sino estoy en la lógica de los derechos ¿qué? Humanos. Y es muy importante entender eso, porque cuando se entiende que el control de convencionalidad está creando una supremacía convencional, pues se está entendiendo mal el control de convencionalidad. El control de convencionalidad no va en contra de las normas constitucionales. El control de convencionalidad lo que dice es que si usted tiene una norma interna que tiene una mayor garantía, pues la debe aplicar por encima de la norma ¿qué? Convencional. Pero si su norma interna tiene una menor garantía, pues ¿qué debemos aplicar? Pues la norma convencional, ¿correcto? Es diferente la lógica. Acá les voy a presentar un estado del arte con 3 categorías. Yo siempre digo que este concepto del control de convencionalidad es un concepto que está ¿qué? En desarrollo. ¿Listo? En desarrollo. Y entonces yo hablo de una dogmática convencional, hablamos de análisis jurisprudencial y hablamos de formas de recepción nacional o internacional. La dogmática convencional, pues obviamente ¿qué es? Todo el mundo ahora habla de convención. Ya ahora se puso a hablar de convención. Realmente antes no se hablaba de convención. Antes no se hablaba de estándares convencionales, antes no se hablaba del sistema interamericano, pero cuando el control de convencionalidad llega, entonces empieza a hablarse del control de convencionalidad y empieza a hablarse, por ejemplo, como el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que ahorita les va a explicar, empieza a hablarse de derecho convencional o derecho procesal convencional, es decir, empieza a crearse ¿qué? Dogmática, es decir, empieza a crearse realmente teoría a partir de la interacción entre el derecho internacional y el derecho ¿qué? Constitucional, o el derecho internacional y el derecho interno. Análisis jurisprudencial. ¿Por qué es tan importante el tema del análisis jurisprudencial? Porque me voy a meter con México, pero no quería, pero ya los veo que se están durmiendo, entonces me voy a meter con México. Qué pena, profesor. Entonces me voy a meter con México. Así es. Ustedes tienen una sentencia que se llama sentencia Campo Algodonero. ¿Sí saben? ¿La han escuchado? Esa sentencia del Campo Algodonero es una sentencia hito, o sea, una sentencia supremamente importante para el sistema interamericano. Y fue la primera vez que a un estado condenan por matar, ojo lo que voy a decir, unas mujeres, desaparecerlas y hacer una conducta sistemática en contra de ¿quién? De las mujeres. Acá escuchamos a esta mañana escuchamos una profesora, una senadora que estaba hablando del tema de género y después vimos la juez que también estaba hablando de algunos temas de género, pero ustedes tienen un caso hito, bandera, ¿cierto? Sobre el tema de mujeres, ¿sí? Tranquilos, Colombia les gana, frescos, no hay problema. Los casos de Colombia, el 95% de los casos colombianos son de masacres, o sea, frescos. Tranquilos, son masacres y masacres realmente terribles. Yo les digo que si ustedes están entusados o los ha dejado la novia o la novio, no vayan nunca a leer sentencias de la Corte Interamericana de Colombia. ¿Por qué? Porque van a terminar suicidándose. Son terribles, son desgarradoras, son realmente sentencias que reflejan nuestra realidad en algún momento. Entonces, si ustedes están bien mentalmente, psicológicamente y son fuertes, ojo,
Solo si son fuertes pueden leer sentencias de Colombia. Si no son fuertes, no lean sentencias contra Colombia. ¿Listo? Pero como a ustedes les gusta la sangre, ¿sí o no? ¿No les gusta la sangre? Ya hicieron cara de que les gusta la sangre. Vean las sentencias y véanlo desde el tema jurídico. ¿Listo? Por eso es tan importante leer sentencias. Y había que tener fórmulas de recepción, porque todos los estados tienen formas diferentes de hacer recepción nacional o internacional. Acá yo qué hice, esto sí es un cuadro, yo les muestro, y es un cuadro para decir convergentes y para decir divergentes. ¿Quiénes son los convergentes? Los que están a favor de ¿quién? ¿Del control de qué? De convencionalidad. Y yo les voy a contar que el padre del control de convencionalidad es un mexicano. Se le atribuye a Sergio García Ramírez. ¿Sí? ¿Han escuchado a Sergio García Ramírez? Sergio García Ramírez fue juez de la Corte ¿qué? Interamericana de Derechos Humanos. Y él es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se le atribuye el concepto del control de ¿qué? De convencionalidad. ¿Listo? Les voy a mencionar otro, uno más reciente, uno más joven, Eduardo Ferrer MacGregor. ¿Se han escuchado a Eduardo Ferrer MacGregor Pozoit? ¿Tampoco? ¿Fue ministro de ustedes? ¿Es magistrado de la Corte? Ah, no, fue magistrado. ¿No fue ministro de ustedes? Investigador nomás. Bueno, pensé que había sido ministro. Pero es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y entonces acá yo ubico a los profesores convergentes, es decir, profesores que están hablando del control de convencionalidad. Y ustedes pueden hacer ese mismo ejercicio. Es decir, ustedes pueden poner en Google Académico control de convencionalidad y se van a dar cuenta de que realmente sí se investiga de control de convencionalidad. Se van a dar cuenta de que sí se está escribiendo de control de convencionalidad. Y se van a dar cuenta que es un elemento propio del sistema ¿qué? Interamericano. Pero obviamente siempre hay gente que habla ¿quién? En contra. Carpizo, me imagino que un profesor muy reseñado acá en México, Jorge Carpizo. Bueno, y hay un profesor que se llama Carlos Castilla, también mexicano, que también está en el grupo de los divergentes, es decir, personas que dicen que el control de convencionalidad está mal, que está mal hecho, que no funciona, o sea, le ven los errores. Profesor, ¿el control de convencionalidad tiene errores? Claramente tiene errores, porque es una teoría en construcción. Quiere decir que está ¿qué? En construcción. ¿Y si está en construcción tiene errores? Obviamente tiene errores. Como está en construcción y hace parte de un diálogo jurisprudencial, pues es una figura que no tiene un desarrollo lineal, sino es un desarrollo ¿qué? Zigzagueante. ¿Cuál es la teoría contrapuesta del control de convencionalidad? Porque ustedes me dirían, profesor, usted nos está diciendo todo lo bueno del control de convencionalidad, pero entonces no hay ninguna teoría contrapuesta, y la verdad sí la hay. Esa teoría se llama teoría del margen de apreciación nacional. ¿Qué es la teoría del margen de apreciación nacional en términos muy sencillos? Es decirle, oiga, Estado, usted es el que determina cómo va a aplicar sus derechos ¿qué? Humanos. Usted es el que dice, o sea, la teoría del margen de apreciación nacional es decirle al Estado, Estado, usted es el que determina, usted es el que aplica el derecho humano. Ah, derecho a la libre expresión, ok, listo. Teoría del margen de apreciación ¿qué? Nacional, es decir, poner primero al Estado y no poner énfasis a los estándares, ¿correcto? Y esa es la otra cara de la moneda. Obviamente, el Estado, el poder estatal es el que dice si sí o si no. Los estados tienen un margen de libertad. Los estados tienen, se perdió, creo que se está quedando sin. Tienen un margen de libertad. ¿Por qué un margen de libertad? Porque el Estado es el que determina, ¿cierto? Hagan de cuenta, como un radar, el Estado dice hasta dónde o hasta dónde no da los derechos. Y obviamente, ¿sí? Siempre va a haber interacción con el control constitucional. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo al Estado, Estado, usted aplique, ¿quién es el que empieza a pelear con eso? Pues las Cortes Constitucionales o el que realiza el control de constitucionalidad. Y ellos son los que van a ejercer ese principio de ¿qué? De subsidiariedad. ¿Listo? Esa es la otra cara de ¿qué? De la moneda. Hay una figura que se llama ICAL. ICAL es la teoría más actualizada constitucional de derechos humanos. Se llama ICAL. ICAL es Ius Constitucionale Comune para América Latina. Y el ICAL
es una figura, ¿sí?, que nosotros la entendemos como parte del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Anteriormente lo único que hacíamos era consumir ¿qué? Ideas europeas. Y entonces después, más o menos en el 80 y punta, dijimos, oiga, ¿nosotros sí podemos exportar algo? Sí. ¿Podemos crear teoría? Sí. ¿Podemos tener filósofos del derecho? Sí. ¿Podemos tener juristas? Sí. Es decir, nosotros empezamos a crear cosas propias, empezamos a crear cosas totalmente autóctonas. ¿Listo? Obviamente, ¿cierto? Pues eso se debe a esta universalización, a ese, digamos, interacción de los derechos, ¿sí? Y obviamente, pues en virtud del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Acá les voy a explicar, digamos, cómo entender el control de convencionalidad. Hay un control de convencionalidad concentrado, uno difuso, a este le vamos a llamar sede interna o nacional, y este le podemos decir sede internacional. ¿Por qué empezamos a hablar y empezamos a explicarlo? Porque cada sentencia del control de convencionalidad era ¿qué? Diferente. Cada sentencia era cada vez más diferente. Entonces, las sentencias al principio pues hablaban de control de ¿qué? De convencionalidad, y hablaban de control de convencionalidad, pero no hacían distinción de un u otro tipo de control de convencionalidad. Después empezaron a hablar de control de convencionalidad y dijeron, oiga, hay un concentrado y hay un difuso. ¿Cuál es el concentrado? ¿El que hace quién? La Corte Interamericana de Derechos ¿qué? Humanos. Ese es el concentrado. Pero el difuso, ¿quién es? Entonces imagínense que el difuso le dijo a los estados, no soy yo la Corte Interamericana, sino son todos los estados. Y dijo que son las autoridades, es decir, todas las autoridades tienen que ejercer control de convencionalidad dentro de sus estados. Imagínense qué responsabilidad tan grande, si ni siquiera sabemos de derecho interno, nos ponen el control de ¿qué? De convencionalidad, ¿correcto? Y ahí está la diferencia entre control concentrado y difuso. ¿Por qué hablamos de sede internacional y sede internacional y sede nacional? ¿Por qué? Porque la Corte tiene que entender que cuando hace control de convencionalidad, pues fuera, totalmente fuera del Estado. Pero cuando ustedes hacen control de convencionalidad, pues lo están haciendo dentro del Estado. Profesor, y yo, Estado mexicano, he hecho control de convencionalidad, les cuento que ustedes son el único Estado que se ha defendido con control de convencionalidad. El Estado mexicano dice, yo ya hice control de convencionalidad, no me sigas, dirían los mexicanos, yo no sé si es una grosería, pero pues ustedes hablan mucho de eso, no me sigas ¿qué? Chingando. O sea, chingue y chingue y chingue y chingue, no me sigas chingando, más o menos. Creo que no es grosería, ¿cierto, profesor? O más o menos. Bueno, si es grosería me perdonan. Yo entendí que no era grosería. Entonces, acá yo lo hago, sede interna, ¿listo? Sede interna. Este es un cuadro que hicimos con el profesor Alfonso Jaime, que nosotros lo dijimos, ok, como hay un control concentrado, acá arriba, creo que se acaba la batería, pero bueno, arriba hay un control concentrado y arriba es ¿qué? Originario. ¿Por qué le llamamos originario? Porque ¿quién inició con todo esto? La Corte ¿qué? Interamericana. ¿En dónde? En una sentencia. Pero cuando llega un caso allá, es porque ya no hay nada que hacer. Es decir, ya pasó la masacre, ya pasó la violación, ya pasó la vulneración ¿de qué? De derechos. Pero nosotros tenemos un control más difícil, que es el derivado. ¿Cuál es el derivado? El que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes podrían solicitar ese control de convencionalidad de derivado, claro, porque se puede hacer mediante una medida provisional, es decir, una medida cautelar internacional. Y se puede hacer este tipo de control, que es el control derivado. Internamente, el control difuso, entonces ustedes lo pueden pedir ex oficio o lo pueden pedir a petición de parte. Acá sería interesante tener operadores judiciales, porque la Corte la primera vez que dijo fue solo los jueces. Esa fue la tesis. ¿Quiénes son los que deben hacer el control? Solo los jueces. Después dijo todos los jueces y los que tengan relación con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un ministerio público muy fuerte, nosotros tenemos unos órganos de control muy fuerte, nosotros tenemos Procuraduría, Contraloría, Personería, o sea, nosotros tenemos un órgano de control muy fuerte. ¿Listo? Entonces le dice, oiga, todos. Pero después
dice todas las autoridades orgánicas. Todas las autoridades orgánicas, es decir, todos los agentes de quién, de Estado, todas las autoridades administrativas, todas las autoridades estatales. Y a petición de parte, lo importante que es, que ustedes puedan decir, oiga, yo sí puedo pedir ¿qué? ¿Control de qué? De convencionalidad. Acá les voy a mostrar, esto es parte ya de la tesis doctoral, yo hice un recuento de todo, absolutamente todo, la línea jurisprudencial del control de convencionalidad. Porque siempre veía, cuando presentaba el tema de control de convencionalidad, gente que decía, eso no existe. O gente que decía, eso es una sentencia, eso son 2 sentencias, eso son 3 sentencias, ¿sí? Y decían, eso no es una doctrina mayoritaria. O decían, eso no sirve para un carajo. Todo se encontraba. Y entonces yo dije, bueno, vamos a demostrarles que esto sí existe. Básicamente hice 5 etapas del control de convencionalidad. Una la vamos a llamar postulación, otra expansión, otra consolidación, otra disrupción y otra discusión abierta. Antes, digamos, de mostrarles el resultado, ¿la regreso? ¿Sí? Antes de mostrarles el resultado de esto, quiero que entiendan cómo nace el control de convencionalidad. O sea, cuál es realmente como lo entiende la Corte. Entonces la Corte dice, ok, ¿cuáles son los rasgos del control de convencionalidad? Hay que determinar que el control de convencionalidad es una obligación ¿qué? Internacional. Listo. Hay que entender que el control de convencionalidad es una confrontación ¿qué? Normativa. ¿Ok? Entonces, es obligación internacional y es confrontación normativa. Listo. Pero la más difícil, puede examinar circunstancias de jure y de facto, es decir, cosas o circunstancias de derecho y de hecho. Es decir, el control de convencionalidad no es teórico, el control de convencionalidad revisa casos prácticos y eso es lo que más le duele al control de convencionalidad o eso es lo que hace que los estados más que les duela esta figura. Entonces, ya mirando, estos son los avances del control de convencionalidad. Es un balance de toda la línea jurisprudencial del control de convencionalidad que, digamos, se entiende. Obviamente yo ya les hablaba de que el caso pues más importante es el caso Almonacid Arellano. Antes de eso hay 3 casos que es importante entenderlos, pero son unos votos razonados que no son el pleno. ¿Cuándo lo hace el pleno? En el caso ¿qué? Almonacid Arellano. ¿En el año qué? 2006, es decir, es una figura reciente. ¿Qué más podemos ver? Que casi siempre decían que esto no tenía desarrollo, que no era una figura permanente. Y ahora sí van ustedes a mirar las sentencias. Imagínense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un promedio de año, ojo lo que voy a decir, un promedio de año de 6 sentencias por año. Ese es el promedio. La Corte Interamericana saca 6 sentencias. 6 sentencias. Multipliquen si quieren del 2006 al 2022, ¿cuántas sentencias estamos hablando? Ahora miren cuántas sentencias se han hablado de control de convencionalidad. En el periodo de postulación tenemos 9 sentencias, azul oscuro, 3 votos individuales. En el periodo de expansión tenemos 17 sentencias, 1 voto individual. Después tenemos en el periodo de consolidación 19 sentencias, 1 voto. Después tenemos en el periodo disruptivo, en 2 años, 11 sentencias, de 12 sentencias más o menos. Es un montón. O sea, realmente está utilizando la Corte ¿qué? El control de convencionalidad. Y en el periodo de discusión del 2021 al 2022, 13 sentencias. Es decir, realmente sí se ha aplicado control de convencionalidad. Yo creo que sí. Yo no los vengo a convencer, tampoco los vengo a cambiar, ¿cierto? Pero ahí están los datos, ahí están los números. La Corte sí hace control de convencionalidad y sí se lo aplica a los estados. Más o menos, estos ya son cuentas que sacamos. La Corte tiene 379 sentencias. De esas 379, tiene 332 abiertas. Es decir, la Corte no cierra sus casos. La Corte sigue y sigue, no voy a volver a decir chingue,
Sigue y sigue y sigue hasta que ¿qué? Hasta que cumplan. No las cumple nadie. ¿Por qué no las cumple? Porque los mecanismos no eran tan fuertes. Ok, con el control de convencionalidad ¿ha mejorado un poco el tema? Sí, un poco. Solo han cerrado 46. De esas 46, ¿cierto? En términos porcentuales, de todas las sentencias a 2022, solo hay 12% casos cerrados. Es decir, la Corte tiene 88% de los casos totalmente ¿qué? Abiertos. O sea, es una Corte que no falla, que no cierra los casos. La primera sentencia de la Corte es de 1988 y la última de este análisis es el caso Barahona-Brey de Chile 2022. Acá no hay una sentencia que ustedes la tienen que revisar, que es un caso mexicano de este año, ¿no? Ese caso es muy duro para ustedes porque les toca la Constitución. Después yo creo que el profesor Alfonso Jaime lo explicará. Pero como esta tenía un margen de periodo, era hasta el 2022. Ahí cerramos el periodo. Desde 2006, acuérdense ese año, 2006, la Corte ha utilizado en 69 ocasiones el concepto de ¿qué? De control de ¿qué? De convencionalidad. Eso quiere decir que en 16 años se ha aplicado en 4.25 casos. Eso quiere decir que no es una cifra menor, teniendo en cuenta que son 34 años de funcionamiento de la Corte. Es decir, ¿cuánto representa eso en toda la jurisprudencia de la Corte? El 38%. ¿Será una figura que nos toca estudiarla? Yo creo que sí. Listo, ya les mostré el control de convencionalidad y ustedes me dirían, ok, ¿y el derecho constitucional qué? ¿Dónde están las teorías constitucionales? Y entonces yo seleccioné, ojo, teorías constitucionales que fueran latinoamericanas. ¿Listo? Nada europeo, todo latinoamericano. Profesora, ¿a usted le encanta lo latinoamericano? Sí, solo latinoamericano, nada más. ¿Correcto? Entonces yo encontré estos tipos de constitucionalismo. Encontré el constitucionalismo fundacional, encontré el constitucionalismo aspiracional, encontré un constitucionalismo que siempre les llama mucho la atención, el constitucionalismo del miedo. Las reformas cuando tenemos ¿qué? Miedo. Ojo con el miedo. Constitucionalismo crítico, constitucionalismo viviente, constitucionalismo utópico. Este pues me gusta mucho porque pues es divertido, y constitucionalismo humanista. Pero, claro, pero nosotros, Roberto Gargarella es el único profesor argentino que escribe un libro y revisa 200 años de constitucionalismo. Ojo ese libro. Ese libro es el único estudio constitucional latinoamericano que existe. Y él, ese libro, le llama la sala de máquinas de la Constitución. 2 siglos de constitucionalismo en América Latina, 1810 a 2010. Y él dice, divide el constitucionalismo en 5. Primer constitucionalismo latinoamericano, el constitucionalismo de fusión, que es imprenta europea y el de nosotros. Crisis del modelo constitucional postcolonial, porque todo lo que habíamos creado, crisis. Después hablamos del constitucionalismo social, que hay que decir que México es uno de los representantes más importantes de ese constitucionalismo. Y después hablamos del nuevo constitucionalismo, ¿qué? Latinoamericano. Obviamente, ¿qué es el nuevo constitucionalismo latinoamericano? Pues fue cuando empezaron realmente las constituciones ¿a qué? A reformarse, pero a reformarse con rasgos totalmente ¿qué? Propios, autónomos. Es decir, ya no teníamos en cuenta los europeos, ahora sí vamos a crear ¿qué? Nosotros, nuestro constitucionalismo. Dentro de la investigación, ¿a mí qué me importaba? Relacionar teoría constitucional, ya lo vieron, y lo quería relacionar con los derechos humanos, pero solo me interesaban los estados que reconocen la competencia contenciosa de la Corte. ¿Cuántos son los estados que reconocen la competencia de la Corte? 20. Y a esos 20, ustedes les ven los numeritos. Ahí pueden ver a México, ¿cierto? A Colombia, a Perú, a Argentina. Yo tomé la fecha de su constitución
y la reforma más importante que hayan tenido en temas de derechos humanos. Por eso, creo que ¿dónde está México? Ran, el que lo encuentre, abajo, abajo, allá, ya. La reforma de derechos humanos para mí más importante en México es la del 2011. ¿Listo? Si alguien quiere debatir, tranquilos, debatan. Pero pues ya me publicaron la tesis y ya me dieron laureada. O sea, ¿sí? Ahora sí se puede debatir. ¿Listo? Acá les muestro. El profesor de constitucional siempre dice, es que Colombia tiene la mejor constitución del mundo. Carreta. Pero sí está dentro de las mejores. Está dentro de las mejores. Este es un índice, que es un índice a nivel mundial, que es un índice que mida las constituciones del mundo. Es decir, dice cuáles son las constituciones mejores en el mundo. Y la primera constitución, no sé si lo ubican, es Zimbabue. Es la mejor constitución. Después sigue Kenia. Después sigue Angola. Y aparece el primer latinoamericano, Ecuador. Después sigue Egipto, Cabo Verde y aparece Colombia. Después sigue Portugal y adivine quién aparece, México. ¿Ah? Cuando el profesor les dice que ustedes tienen una de las mejores constituciones del mundo, es en serio. Es en serio. Y por último aparece Bolivia. O sea, estamos en el top 10 del Miss Universo Constitucional. ¿Ok? ¿Listo? Pero como a mí me interesaban los 20 gatos, esto no está pensado para Colombia ni para México, sino está pensado para toda América Latina, pero en especial a los países que tienen o que reconocen la jurisdicción contenciosa ¿de qué? De la Corte. Entonces yo necesitaba saber cómo estaban. ¿Qué mide el índice? Rápidamente. Es de 0 a 1, entre más cercano al 1 es mejor constitución. Los constitucionalistas medimos cosas que nadie mide, como la longitud de palabras. La longitud de las palabras. Entonces, ahí los constitucionalistas miden cuántas palabras se gastan. Mide el índice del poder ejecutivo, mide el índice del poder legislativo, mide la independencia del poder judicial. Y algo que me parece muy importante, mide el número de derechos. La constitución que más tiene derechos en América Latina es la ecuatoriana, tiene 99. Después sigue, creo que, no, en derechos, última columna. No, el que tiene más, ¿sí, Bolivia? Sí, creo que es Bolivia, muy bien. Después va Bolivia y ustedes tienen el tercer ¿qué? Puesto. La constitución que tiene más derechos. Ahí está. ¿Eh? No es carreta cuando el profesor le dice, ustedes solo tienen un montón de derechos y 0 obligaciones. Sí hay muchos derechos constitucionales. Ahora vamos a otro índice, el índice del Estado de Derecho. Como yo quería mirar la Constitución, uno no puede vivir sin Constitución, sin Estado. Y entonces está el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una fórmula, muchachos. Es una fórmula, no es un solo tipo de Estado, es una fórmula en la cual los estados pues ponen y miden. Ustedes pueden buscarlo en internet, índice del Estado de Derecho, y pueden jugar con el índice del Estado de Derecho. ¿Qué mide? Mide cuáles son los países. Miren, acá están los 10 primeros. ¿Aparece algún latinoamericano? No, ninguno. Pero bueno, les traigo la tabla. Bueno, ¿qué mide el índice de Estado de Derecho? Esto también es importante. Mide las restricciones al poder del gobierno, mide la ausencia de corrupción, mide el gobierno abierto, mide los derechos fundamentales, mide el orden y la seguridad, mide el cumplimiento normativo, mide la justicia civil y mide la justicia penal. Eso es lo que mide el Estado de Derecho. Ahora sí les voy a mostrar cómo estamos en ¿qué? En América Latina. Y en América Latina estamos así. Ese es el índice del Estado de Derecho. Entonces ustedes dirían, ok, estamos mal. Dependiendo cómo pensemos que es mal. Acuérdense que es de 0 a 1. Uruguay es el mejor país. Después va Costa Rica, va Chile. Obviamente Colombia, abajo. Y México, más abajo. La flechita de la tendencia se sube o baja. Y acá es divertido
porque acá ustedes ven, ¿sí?, en la gráfica cómo está cada uno de los indicadores de los 20 países. Por ejemplo, solo miremos corrupción. Solo vamos a mirar Colombia y México. Colombia tiene en corrupción 0,38 y México tiene 0,26. O sea, ustedes están más mal. Pero estamos mal, o sea, no es solo para hacer una, los dos estamos mal. ¿Listo? Vamos a decir una de gobierno abierto. ¿Sí saben qué es el gobierno abierto? Hoy el gobierno abierto es una política de Estado en la cual dice que debo abrir el gobierno para llegar ¿a quién? A todas las personas. Es decir, eso se llama política de gobierno. Algunos lo llaman gobierno digital, otros lo llaman gobierno de acceso abierto, otros lo llaman e-government, ¿sí? Como ¿sí?, gobierno electrónico. O sea, eso es para garantizar que todos tengan. Vamos a mirar, solo va a mirar Colombia, otra vez. Si está mal, no me vayan a linchar. Colombia 0,62, México 0,59. Oiga, México no gana en nada. No sé en qué le ganen, díganme uno que le gane a Colombia. No. ¿En alguno le gana? No, bueno. Bueno, ahí gana. Listo. Este es el índice de las democracias. El índice de las democracias, ¿para qué? Ya tenemos constitución, ya tenemos Estado de Derecho, ahora ¿qué faltaba revisar? La democracia, ¿sí o no? En la democracia, esto también está de 0 a 1 o a 10. ¿Cuáles son las mejores democracias? La democracia plena, las mejores democracias. ¿Alguna dentro de los top 10, alguna democracia latinoamericana? No, nada. ¿Cómo estamos en la región? Democracia plena, 3 países. Democracia defectuosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. Y después regímenes híbridos. Entonces, democracia está grave. Acá está el resumen de cómo estamos en la región, cómo está la democracia plena, cómo está la democracia defectuosa, el régimen híbrido y el régimen autoritario. Esto es un índice que muestra cómo se comporta la democracia, cómo se ha comportado la democracia y cómo la democracia va y viene. Entonces, el índice me cuadraba perfecto porque es del 2006 al 2022 y obviamente muestra cómo la democracia tiene picos y subidas y bajadas, ¿no? Va de lado a lado. Bueno, dentro de la investigación se encontraron que hay 103 estándares de la Corte. Eso es importante porque la gente dice es que no hay estándares. Sí hay estándares y son unos estándares que vienen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las conclusiones, ¿sí? Nosotros necesitábamos demostrar que el control de convencionalidad, que el derecho constitucional, que todo esto podía ser una nueva teoría. A eso le llamamos pues un fenómeno de la convencionalización y decíamos que para que eso se diera pues necesitaba 7 cosas. Primero, una constitución abierta y vigente. Segundo, un Estado de Derecho vigente. Tercero, un sistema democrático pleno. Cuarto, una adopción de los estándares de derechos humanos. Quinto, un poder judicial independiente e imparcial. Sexto, un gobierno y poder legislativo con un correcto funcionamiento. Y séptimo, una adecuada pues, aplicación del control de convencionalidad. Eso, resumido pues con el Estado de Derecho que ya les dije, los estándares, pues era crear esta teoría armonizadora. ¿Por qué le llamamos una teoría armonizadora? Porque no es una teoría de supremacía, no es una teoría de prevalencia, es una teoría ¿para qué? ¿Armonizar qué? Los ordenamientos ¿qué? Jurídicos. Es para armonizar los ordenamientos jurídicos. Y con estos 7 factores o estas 7 condiciones, pues se va a poder presentar ¿qué? La teoría armonizadora o una teoría que armonice. Acá está, yo hago este gráfico que sería la conclusión de la conferencia. Pues obviamente arriba estaría el sistema interamericano, ¿no? Arriba estaría el sistema interamericano, después vendría el control de convencionalidad, la primera vez que aparece es en el 2003, vendrían los estándares de derechos humanos, la Corte, la primera sentencia es un caso contra Ecuador, el caso Rosero de 1997, ahí aparece, después aparece la convencionalización del derecho, que sería el caso Almonacid Arellano, de ahí empezamos a hablar de convencionalismo.
Después las 7 condiciones: Constitución, Estado, democracia, Poder Judicial, Gobierno y control de convencionalidad. Y ese sería ¿qué? Realmente para que fuera una teoría ¿qué? Armonizadora. Ese era la gran conclusión que les quería traer. No me vayan a aplaudir todavía. A mí no me gustan los aplausos. ¿Por qué no me gustan los aplausos? Porque los investigadores no hacemos esto por aplausos. Los investigadores no hacemos esto porque aplaudan y digan, qué buen profesor, aprendí algo. No, ¿sí? Tranquilos, ya con sus caras me dijeron. El que se durmió, ya entendí que no le interesó. El que abrió los ojos dijo, ok, algo está diciendo nuevo. Y el que hizo cara, ajá, ese es el que más me gusta, porque dijo, ok, este man dice algo bueno y está chévere, ¿cierto? ¿Listo? Pero, ojo, el mejor aplauso de los investigadores es ¿cuál? Que citen al profesor. Nosotros me pueden buscar en Google Académico con Jaime Cubides Cárdenas. Ahí están todas las publicaciones. Ustedes les toca hacer resúmenes y cosas que les pusieron locas a hacer. Entonces ahí pueden buscar en Google Académico Jaime Cubides Cárdenas el tema de control de convencionalidad. Casi todo lo tengo publicado. No he publicado mi tesis doctoral pues porque hasta hace poco pues me gradué, pero bueno, ahí está todo para que lo busquen, lo consulten. Realmente muchas gracias, profesor, muchas gracias. Es un honor estar acá. Ahora sí, pues pueden aplaudir si quieren un poquito, si quieren en lenguaje incluyente también me encanta, pero gracias por todo y de verdad un gusto estar acá. Para agradecer al doctor su participación en este Congreso Internacional de Derecho, voy a solicitar la presencia del maestro Juan José Godoy Villarreal para que en nombre de la institución le entregue un merecido reconocimiento. Maestro. Gracias, buenas noches. Nos pasamos por acá, maestro. Ha sido un placer escucharlo, es un deleite escuchar y verlo hablar sobre el tema de los derechos humanos en el sistema interamericano. Es algo que nuestros alumnos ya se están involucrando con ello y aquí tiene pares que tienen esa afinidad. Así que le felicito por su participación, maestro. A nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, le otorgo el presente reconocimiento al doctor Jaime Alfonso Cubides Cárdenas, doctor en Derecho, por su brillante conferencia titulada El Sistema Interamericano de Derechos Humanos dentro del marco del Congreso Internacional de Derecho 2023, la transversalidad de las ciencias jurídicas, bajo el lema Enseñemos el buen camino a la juventud, mismo que suscribe nuestro director, el doctor Héctor Manuel Robles Ibarría, y nuestro coordinador académico, el maestro Fernando Serrano Macías. Enhorabuena, maestro, felicidades. Igualmente, doctor, vamos a llamar a Ángela María Ruiz Olvera, que le quiere hacer entrega de un obsequio, un presente, también en nombre de la institución. Doctor, buenas noches. A nombre de la comunidad estudiantil Enrique Díaz de León, tengo el placer de entregarle este reconocimiento por su disposición y tiempo y de venir a compartir con nosotros todos sus conocimientos. Muchas gracias. Lo despedimos con esa fuerte ovación de todos nosotros, con el afecto a un amigo, a un hermano de Latinoamérica.